Se encontraron miles de panfletos impresos en Santiago en su posesión, listos para ser distribuidos. Luego de ser interrogado por la policía, el Ministerio del Interior tomó la decisión de expulsarlo del país. El PNF aprovechó este caso, expresando su apoyo explícito a Hans Voigt y también la controversia que surgió en torno a su expulsión para comenzar a publicar su periódico, La Patria, a principios de junio de 1939. La aparición de La Patria otorgó al partido fascista una visibilidad pública mucho mayor, consolidándolo como un actor político importante en Chile durante el resto de 1939. El PNF entre junio y noviembre de 1939. Con la excepción del Diario Ilustrado y su extensa cobertura al movimiento liderado por Olivares Maturana, el PNF fue prácticamente un actor político marginal entre octubre de 1938 y mayo de 1939. No obstante, esta situación comenzó a cambiar a principios de junio de 1939 cuando el partido fascista inició la publicación de su propio periódico semanal, titulado La Patria. Chile ante todo. Este periódico constaba de 4 páginas por edición y, en sus primeros meses de circulación, de junio a septiembre, fue impreso por la Imprenta General Díaz, propiedad de Francisco Javier Díaz Valderrama, un general en retiro del ejército que en 1932 propuso a González von Marees la creación de un partido nacional socialista chileno basado en el programa del NSDAP alemán. Díaz Valderrama también se consideraba uno de los principales promotores del nazismo alemán en Chile. El primer número de La Patria, publicado el sábado 2 de junio de 1939, destacó el papel central que tendría el antisemitismo a lo largo de su existencia al titular un artículo como ¿Existe el judaísmo en Chile? Además, planteó la pregunta obra del judaísmo la expulsión de Hans Voigt. Con la intención de capitalizar la controversia generada en torno a la expulsión del espía alemán Hans Voigt en días anteriores. El caso de Voigt ocupó un lugar destacado en este primer número y fue abordado en varios artículos y columnas de opinión. Uno de los más significativos fue escrito por el diputado del Partido Liberal, Raúl Marín, quien criticó enérgicamente la decisión del gobierno de expulsar a un agente que, a lo largo de toda nuestra historia, ha demostrado ser el mejor amigo de Chile. Marín argumentó que esta decisión reflejaba la indiscutible influencia de los judíos residentes en Chile en el actual gobierno, La Patria, 2 de junio de 1939. La colaboración de este diputado con el periódico del PNF sugiere que este partido era menos marginal de lo que se podría haber pensado y que gozaba de cierto grado de apoyo de la derecha tradicional chilena. Como ya se había evidenciado con la amplia cobertura otorgada por el Diario Ilustrado al movimiento de Olivares Maturana durante sus primeros meses de existencia. El primer número de La Patria, en un adelanto de la retórica que emplearía el semanario en los meses siguientes, destacó que nacía en un momento crítico para Chile, en medio de una profunda confusión y cobardía moral que afectaba a la mayoría de los individuos y las instituciones del país. El periódico se comprometió a ser un portavoz de la chilenidad en respuesta a este contexto. La aparición de este primer número no pasó desapercibida. Pocos días después, tanto Mundo Judío como Civilización, 2 medios de comunicación pertenecientes a la Federación Sionista de Chile y al Instituto Antirracista de Chile, respectivamente, hicieron eco del surgimiento de La Patria. Estos eventos se analizarán con más detalle en el capítulo 9. En el segundo número de La Patria, el periódico denunció que sus oficinas en la calle Moneda habían sido asaltadas por desconocidos pocas horas después de que saliera a la venta el primer número del semanario. Aunque no señaló explícitamente a un culpable por el incidente, la editorial del periódico mencionó que no cederían ante amenazas o presiones, especialmente de judíos, comunistas y masones. Sin embargo, lo más llamativo fue la acusación de que la futura fábrica checoslovaca de calzado Bata, que estaba por establecerse en el país, era en realidad una inmensa fábrica judía de armamento. Los fascistas no solo se oponían a la instalación de esta empresa debido a que consideraban que su competencia desleal dejaría a miles de trabajadores de la industria del calzado sin empleo, sino también porque afirmaban que estaría involucrada en la producción de armas, municiones y accesorios, lo que, según ellos, perjudicaría los intereses nacionales. Sin embargo, las denuncias extravagantes que La Patria empleó para ganar presencia en la prensa nacionalista no se detuvieron ahí.
En su tercer número, acusó que maniobras del judaísmo estaban tratando de llevar a Chile a un conflicto armado con Bolivia. Esto estaba relacionado con las quejas que el empresario judío Mauricio Hochschild había presentado contra el aumento de impuestos anunciado por el gobierno de Bolivia en la industria minera en la que él tenía inversiones. Según La Patria, estas medidas no afectaban a capitales chilenos en absoluto, sino a capitales judíos y empresas judías establecidas en Chile. Por lo tanto, cualquier intento de movilizar a la opinión pública chilena en contra de las medidas del gobierno boliviano era ilegítimo. En resumen, el semanario fascista consideraba incompatible y antagónica la condición de ser chileno y judío. Como punto final, este artículo destacaba que la representación diplomática chilena en La Paz estaba encabezada por el señor Benjamín Cohen, de pura ascendencia judía. Lo que llevaba a preguntar si su nombramiento era una mera coincidencia o respondía a un plan previo del Sanedrín. A pesar de que la campaña antisemita del PNF se tratará en detalle en el capítulo 8, es importante señalar que durante el primer mes de vida del semanario fascista, las expresiones antijudías fueron abundantes y virulentas. En particular, el semanario se mostró reiteradamente en contra de la inmigración judía al país, argumentando que estaba convirtiendo a Chile en la Palestina de Sudamérica. En este primer mes de existencia de La Patria, también se destaca una extensa entrevista con Olivares Maturana en la que él desestimaba cualquier acusación de que el PNF dependía de otro partido fascista extranjero. Aunque reconocía una afinidad importante con los movimientos alemán e italiano, aseguraba que no había ninguna concomitancia o contubernio con ellos. En cuanto al número de miembros del PNF, Olivares Maturana afirmaba que tenían más de 9.000 soldados en todo el país. Sobre el apoyo a la candidatura de Ross Santamaría, declaraba que los fascistas nunca hemos sido rosistas, pero lo habían respaldado debido a que consideraban una vil traición haber contribuido al triunfo del Frente Popular con nuestros votos. Por último, es relevante destacar la explicación que La Patria ofreció sobre su misión sagrada en el último número de junio, con la cual el PNF pretendía resumir sus perspectivas ideológicas. Según los editores del semanario fascista, su anticomunismo, antimasonería, antijudaísmo, antiliberalismo no responden a otra cosa más que a la defensa integral de la vida chilena, porque el judaísmo es perjudicial para la sociedad y especialmente para pueblos jóvenes, generosos y cordiales como el nuestro. Porque el comunismo es una doctrina utópica, desordenada, subversiva, criminal y tiránica, y porque la masonería, una sociedad secreta y oscura, socava las bases que sirven de fundamento a la civilización cristiana. La Patria encabezó su artículo con el título La canalla judía comienza a actuar, ya que consideraba que el proyecto de ley en cuestión se había elaborado únicamente para silenciar al PNF, después de que los intentos de acallarlos mediante el asalto y el soborno hubieran fracasado. El semanario argumentó que los judíos, como último recurso, recurrieron al Parlamento a través de sus agentes directos y pagados, los diputados socialistas Lacham y Rossetti. Por lo tanto, el PNF advirtió que si se aprobaba este proyecto de ley absurdo y antichileno, se llevaría a cabo la muerte de la chilenidad. En ese caso, no les quedaría más remedio que recurrir a la violencia defensiva y reivindicatoria para protegerse. Sin embargo, desde el punto de vista político, el evento más significativo en agosto de 1939 no fue la concentración organizada por el Instituto Antirracista de Chile, sino el intento de golpe de Estado liderado por el general de ejército Ariosto Herrera, un episodio conocido como el Ariostazo. Sorprendentemente, Olivares Maturana expresó su oposición a esta maniobra, afirmando que una verdadera revolución no surgirá de un golpe militar, sino más bien de la total, absoluta, inquebrantable y sincera unión de todos los verdaderos chilenos, una unión que solo podría ser liderada por el PNF. Según el jefe, solo el fascismo podrá llevar a cabo la verdadera revolución política, social y espiritual de Chile. A pesar de su oposición al intento golpista, Olivares Maturana no criticó a Ariosto Herrera, a quien consideró un hombre de honor y un digno oficial de nuestro ejército, sino más bien lo vio como una víctima de las circunstancias. Simultáneamente, el semanario del PNF dio un paso significativo en septiembre de 1939 al cambiar su proveedor de servicios de impresión, dejando de lado la imprenta General Díaz, SIC,
propiedad de Francisco Javier Díaz Valderrama, y optando por los talleres del diario El Imparcial. Esta transición resultó en una mejor calidad de impresión y, lo que es más importante, permitió la inclusión de caricaturas antisemitas que se analizarán en el próximo capítulo. Otro hito importante durante el bimestre septiembre-octubre fue la convocatoria, tanto desde las páginas de La Patria como a través de actividades de propaganda en la calle, para participar en la primera gran concentración fascista, programada para el domingo 19 de noviembre en el Teatro Victoria de Santiago. No pasó mucho tiempo antes de que La Patria respondiera a la campaña emprendida en su contra por la crítica, etiquetando a sus editores como rufianes del periodismo que estaban siendo manipulados por influencias del judaísmo y la masonería. Sin embargo, la respuesta del PNF a la campaña en su contra durante los últimos meses de 1939 no se limitó a esta mención en las páginas de La Patria. En los días previos a la concentración del 19 de noviembre, los miembros del PNF se hicieron notorios por llevar a cabo diversas acciones violentas en contra de sus opositores políticos. Se informó que militantes fascistas intentaron asaltar la sede de la Confederación de Trabajadores de Chile, lo que generó una moción de censura por parte de esta organización en contra del partido de Olivares Maturana. Del mismo modo, se denunció que miembros del PNF habían asaltado las instalaciones del Instituto Antirracista de Chile, ubicado en el centro de Santiago. El diario La Opinión dedicó un artículo a la libertad con la que los fascistas chilenos llevaban a cabo sus actividades, incluyendo la organización de una concentración masiva en los próximos días y la publicación de un panfleto lleno de contenido provocador contra los líderes del Frente Popular y un imaginario peligro judío. Según este periódico, que también tenía afinidades con los socialistas chilenos, la libertad con la que operaba el PNF había facilitado el asalto al Instituto Antirracista. Además, denunció que el partido de Olivares Maturana en realidad estaba siendo financiado por terratenientes chilenos que estaban utilizando a los fascistas en beneficio propio. Como resultado, se unió a otros medios de izquierda en instar al gobierno del Frente Popular a prohibir la concentración fascista y a tomar medidas para combatir al PNF en todas las formas posibles. La prohibición de la concentración planificada en el Teatro Victoria marcó un punto de inflexión en el declive del PNF. A partir de ese momento, el semanario del partido enfrentó desafíos significativos para continuar su publicación. Esto llevó a que la considerable visibilidad que el partido había ganado desde mediados de 1939 comenzara a disminuir, y finalmente, el PNF quedó relegado a un lugar marginal en la escena política chilena. El PNF entre noviembre de 1939 y junio de 1940. Después de que se prohibiera la concentración fascista, La Patria dejó de publicarse durante más de un mes. En su número 25, que finalmente apareció el 20 de diciembre y que ahora era impreso por Rapid, el semanario fascista acusó al gobierno de perseguirlos. Alegaron que el gobierno no solo prohibió la concentración, sino que también amedrentó al administrador del Teatro Victoria, ordenó un allanamiento ilegal en la imprenta del diario El Imparcial y confiscó todos los ejemplares del número 24 de La Patria. El PNF sostenía que esta persecución era instigada por judíos, masones y socialistas. Además, el partido argumentó que esta persecución solo serviría para atraer a más seguidores, una afirmación que no se cumplió. El énfasis del número 25 de La Patria no se centró tanto en la supuesta persecución gubernamental, sino en la comprobación de las denuncias de sobornos de judíos relacionados con la inmigración judía. Los editores del semanario afirmaron que fueron los primeros en alertar a los chilenos sobre los riesgos de la inmigración incontrolada de judíos, quienes habrían sobornado a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para ingresar al país. El PNF trató de atribuirse el mérito de haber descubierto y denunciado el escándalo y lo utilizó para revitalizar su semanario. Sin embargo, a pesar de estos intentos, el PNF enfrentó dificultades para publicar La Patria. El siguiente número apareció recién a mediados de febrero de 1940 y nuevamente trató de capitalizar el ambiente antijudío que prevalecía en ese momento. Aunque el estallido del affaire de la inmigración judía contribuyó a un clima hostil hacia los judíos, el PNF no logró recuperar su posición destacada en la política chilena. Finalmente, los últimos dos números de La Patria se publicaron en marzo de 1940.
Estos números contenían principalmente artículos previamente publicados, y se mencionó una supuesta negociación entre Olivares Maturana y Arturo Alessandri Palma para unificar grupos de derecha bajo una plataforma de acción revolucionaria. Esta fue la última referencia al PNF en los diarios consultados. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima, amigos de la Carta de Portales.